Julián era un anciano de 85 años, que en sus largos años en este mundo había visto muchas cosas, pero en especial aquello que nunca olvidaría por siempre, y que su recuerdo lo perseguiría hasta después de esta vida. Lo mantenía muy en secreto. Un día recibió la visita de un periodista que venía de la ciudad, ya que don Julián actualmente residía en la zona rural. El periodista era un joven no menor a su hijo, con aspecto algo descuidado dadas las circunstancias de su atareado trabajo. El periodista dijo que había seguido las pistas de unos antiguos asesinos que frecuentaban la carretera que une a las provincias de Ayacucho y Apurímac. Esto, aclaro, está en Perú. Algunas personas había dado referencia de que don Julián había sido partícipe de un hecho extranormal, o así lo describían las personas ajenas a él. El periodista le suplicó a don Julián de que le contara lo que había visto, ya que aquellos antiguos asesinatos habían vuelto a generarse por aquella zona antes mencionada. Don Julián se mantuvo firme hasta que llegó un punto en el cual no pudo negarse más, y accedió a contarle al periodista lo que había visto. Don Julián invitó a aquel joven a que tomara asiento, puesto que la historia sería un poco larga. Dándose esto, don Julián comenzó a relatar su experiencia. Yo era un joven de 22 años, muy activo y responsable. Vivía en la ciudad de Ayacucho, eran los años 80. El terrorismo estaba dando sus primeros pasos, la gente aún no conocía el terror de las bombas, la oscuridad eterna de la noche y los constantes asesinatos en masa que ocurrirían años más tarde. Yo era un joven comerciante, me ganaba la vida vendiendo lana en las ciudades aledañas a la mía. En esa época los carros eran escasos y no habían asfaltado las vías principales que conectaban las ciudades, así que tenía que ir caminando de un lugar a otro. Nos apoyábamos con bestias de cargas para transportar nuestras mercaderías. En esos meses se había frecuentado una serie de desapariciones en el sendero que conecta a la ciudad de Ayacucho y Apurímac. Era una ruta sin asfaltar, era un camino pedregoso, rodeado por montañas bastante altas. Muchas personas que transitaban por aquella ruta, afirmaban sentirse observados por alguien o algo. Muchas veces oían pasos tras de sí y cuando se daban la vuelta no había nada. Conforme transcurrían los meses, más personas desaparecían en aquel sendero y nadie más volvía a saber de ellos. Otras personas afirmaban que cuando caía la tarde se podían ver sombras de personas tras los arbustos, o también figuras oscurecidas por la noche en las copas de los árboles. Posteriormente esto se haría una costumbre, y las personas temían ir por aquel sendero cuando caía la tarde y mucho menos la noche. Me acuerdo que era un fin de semana en que había llevado un fajo de hileras hacia Apurímac y que la hora marcaba las 6 de la tarde. Era muy tarde para ir por aquel sendero que llegaba hasta mi ciudad. Pero no tenía de otra, ya que mañana temprano debía estar ahí para recibir una oferta de empleo mejor, ya que últimamente este negocio del comercio estaba siendo afectado por el terrorismo, así que mejor era asegurarse en un trabajo estable. Resignado tomé aquella ruta, y me encaminé hacia mi ciudad. Cuando el sol había dejado de alumbrar por completo, la oscuridad era total. Por suerte había luna llena en aquella época del año, pero el frío era demasiado, así que me puse un abrigo extra. Logré avanzar por un par de horas sin ninguna novedad por aquella ruta, hasta que llegó un punto donde debía cruzar por un río bastante caudaloso. Me pareció extraño ver que el puente había sido destruido aparentemente por un árbol que había sido cortado a propósito. No había forma de cruzar, así que recordé que había visto un pequeño desvío unos cuantos cientos de metros atrás. El silencio era casi total, lo único que impedía el silencio total era el fluido del agua pasando y chocándose con las piedras mientras avanzaba hacia abajo gracias a la fuerza de la gravedad. Lo pensé por un momento y decidí regresar para tomar aquel desvío y así dar con otra ruta que me permitiese volver a tiempo. Así lo hice, regresé hasta donde recordaba haber visto ese desvío y me introduje en él. El camino era bastante estrecho, así que tuve la mayor cautela posible. Habían arbustos por todas partes y no parecía que alguien transitase por ahí. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí y me sentía observado.
Vi a todas partes y no había nadie, así que continué con mi marcha. Pasando unos cientos de metros más, oí a alguien moverse por los arbustos. Di la vuelta y no había nadie, la luz de la luna era escasa en aquella zona. Luego, antes de que diera la vuelta, una mano me sujetó la boca impidiéndome gritar. Vi a todos lados y se trataba de un hombre bastante corpulento con el rostro cubierto con un pasamontañas. Supuse que era un terrorista, o algún delincuente que me quisiera robar. Luego vi a otra persona semejante al sujeto que me tapaba la boca, se acercó hacia mí y me dio un fuerte golpe en la nuca, lo cual provocó que me desmayara en ese momento. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Recuerdo haber despertado en una especie de cueva, bastante tétrica para ser específico. Todo era silencio ahí, había una fogata que alumbraba toda la cueva. Empecé a recuperarme del golpe que había recibido y traté de no hacer mucho ruido. Estaba atado de brazos y piernas, por suerte la boca no la tenía amordazada. Así que me las ingenié para usar mis dientes y desatar mis otras ataduras. Cuando lo logré por fin, me escondí con cautela tras una mediana roca. Visualicé a mi alrededor y solo vi una pequeña olla con comida adentro, siendo hervida por una fogata que ya hacia debajo. De los dos sujetos no había rastro. Busqué una salida por la cual escapar, pero no la hallé. Algo llamó mi atención. Al parecer la cueva estaba dividida en dos ambientes, el otro se hallaba algo oculta, por lo que imaginé que ahí se encontraba la salida. Así que sin hacer el menor ruido posible me dirigí hacia allí. Al ingresar a la segunda parte de la cueva, un olor nauseabundo e infecto emanaba de ella. Entré lo más sigilosamente que pudiera, y ante mí se levantaba la escena más asquerosa, mórbida y siniestra que alguien se pudiera imaginar. No puedo describir exactamente lo que vi, pero puedo hacerlo con los detalles más relevantes que vi. Ante mí se hallaban unos despojos humanos bastante asquerosos. 3 torsos desmembrados y decapitados completamente, estaban debajo de un fierro bastante grueso incrustado en el techo de la cueva, colgados con ganchos de carniceros hacia abajo. Lo que podría describir como despojos humanos estaban totalmente desnudos, tenían marcas y cortes por todo el torso. Y debajo de ellos había una olla gigantesca, que era calentada por una fogata bastante fuerte que generaba un calor sin igual en aquella cueva. Vi también que de los cuerpos desmembrados chorreaba un líquido amarillento, que supuse era grasa corporal que era derretida de los cuerpos y que caía en aquella olla gigante. No pude contener las ganas de vomitar y lo hice allí mismo. Al terminar me di la vuelta y vi que al otro extremo de la cueva habían restos de humanos, como pies, cabezas, brazos, y al costado de estos, dentro de baldes, habían órganos humanos. Y lo peor de todo es que en una especie de tubos, se acumulaban sangre de todas aquellas infortunadas almas que habían dejado este miserable mundo. Vi una especie de salida detrás de aquellos despojos de ser humano y me dirigí hacia allí. Al pasar por esos restos humanos, noté que había también barriles medio abiertos que contenían el mismo líquido amarillento que chorreaba de los cuerpos desmembrados. Al parecer estaban listos para su transporte, quién sabe a dónde. Cuando estuve a punto de lograr entrar en aquella abertura de la cueva, vi una pequeña fosa en la cual se depositaban los cuerpos una vez estuvieran sin grasa corporal. Me dio aún más asco, pero también noté a un lado de la abertura un cuchillo de carnicero muy oxidado, pero que me podría servir como defensa en caso de que los asesinos se presentasen. Lo tomé sin pensarlo más y lo sujeté con todas mis fuerzas. Al salir noté que no era la salida, solo era una abertura que llevaba de vuelta a la primera parte donde había despertado atado de pies y manos. Al instante noté que algo se acercaba hacia donde estaba. Era aquel sujeto corpulento que me había tapado la boca, estaba ingresando moviendo una roca bastante pesada, lo que supuse era la entrada y salida de este infierno. Me oculté detrás en un extremo de la cueva y esperé a que ese sujeto entrara. Cuando él estuvo dentro de la cueva, de inmediato se percató de que yo no estaba donde me había dejado atado. Así que se puso a buscarme como un padre busca a su hijo para castigarlo por no hacer los deberes. Mientras se preparaba para matarme en cuanto me encontrara, sujeté fuertemente el cuchillo de carnicero, y con todas las fuerzas que tenía se lo clavé en la espalda. Dio un grito de dolor y cayó al suelo. Como el cuchillo estaba oxidado, no pudo entrar muy profundo en el cuerpo de aquel sujeto.
Corrí a toda prisa hacia la salida por donde había entrado mi agresor y logré salir de la cueva. No sabía dónde me hallaba, pero continué corriendo lo más que podía, di un pequeño vistazo hacia atrás y vi que el compañero del que había herido entraba a toda prisa a la cueva para socorrer a su compañero de asesinatos. Mientras yo corría por mi vida, tropecé varias veces con arbustos y ramas de árboles caídos. Hasta que logré dar con el inicio del desvío que había tomado para evitar el río. No me importó, retomé el sendero principal y al toparme con el río sin puente, me metí en las heladas aguas. Era mejor pescar un resfrío que morir de esa manera tan horrenda. Logré cruzar y continué corriendo hasta que no pude más. Al correr noté que otra ruta principal se unía con esta para dar paso a una gran ruta, que posteriormente sería una carretera. Por suerte me topé con un grupo de jóvenes que retornaban hacia mi ciudad luego entrar a la ruta por donde yo estaba corriendo. Me vieron correr y me preguntaron qué había pasado. Apenas terminé de relatarles lo ocurrido me desmayé. Cuando desperté estaba en el hospital de mi ciudad. Los jóvenes me habían llevado hasta allí. Le conté todo a la policía y toda la población que residían allí. Me dijeron que se trataban de los Nakaks, eran bandoleros cuya ocupación es asaltar mujeres u hombres solitarios. Degolla a sus víctimas para comer su carne en forma de chicharrones y vender la grasa, para uso industrial. O bien las entierra, a veces con vida, para fecundar la tierra o dar solidez a las construcciones. Si es capturado por la población, se matará sin duda a fin de no revelar sus secretos. No así si lo capturan las autoridades, pues se cree que actúa bajo el amparo del gobierno como un agente secreto. Actúa protegido por la soledad de los caminos que unen los pueblos, ataca a personas solas que viajan distraídamente. Las espera en un recodo del camino y las degüella inmediatamente sin darles posibilidad de defensa. Para ello utiliza una especie de cuchillo curvo muy afilado y grueso que esconde entre sus ropas. Es extraño que no lo hayan hecho conmigo. Pues tuve mucha suerte, creo que hubiera muerto en aquel sendero esa noche. Luego de lo acontecido me retiré a la zona urbana y comencé con el nuevo trabajo que me habían ofrecido. Al final me enteré que dejaron de suceder desapariciones por aquel camino, luego se asfaltó y se convirtió en una carretera muy transitada por vehículos de todo tipo. No volví ahí nunca más. El periodista anotó todo lo que Julián le había contado. Concluyó en seguir investigando y se despidió de Julián. 3 días más tarde el periodista se hallaba con 2 compañeros reporteros, que lo acompañaron hasta la ubicación exacta de la cueva donde vivían los Nakaks. Mientras husmeaban y fotografiaban los restos muy antiguos de la gente asesinada, oyeron tras de sí unas respiraciones muy graves. Se dieron la vuelta y esta vez eran 3 Nakaks. No hubo compasión esta vez.